Encuentros personales con Dios. Amén. Entonces, acompáñame a el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Capítulo 19, en el versículo número 5. Lucas, capítulo 19, en el versículo número 5. Y vamos a leer aquí, vamos a recordar un poquito de esta historia que ya hemos leído a lo mejor muchas veces, pero siempre el Señor nos enseña algo, ¿verdad? El tema de hoy es, ¿verdad? Hoy es necesario el llamado personal de Jesús. Fíjense lo que dice aquí. Lucas capítulo 19, versículo 5 dice: Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Voy a repetir desde Zaqueo. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Acompáñame a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y empezar. Amén, oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más por tu amor, tu misericordia que nos has derramado una vez más. Gracias por tu infinita bondad y tu paciencia para con tu pueblo, Padre. Hoy estamos aquí reconociendo que necesitamos de tu palabra, de tu guía, de tu fortaleza, de tu sanidad y de tu sabiduría. Y te pedimos, Señor, que antes de cualquier otra cosa, perdones nuestros pecados y concedas de la guía de tu Espíritu Santo en este tiempo de la predicación, para quien va a estar exponiendo, Señor, sea guiado para cada palabra, cada punto, cada aplicación, sea, Señor, de edificación, pero sobre todo esté claro y transmitido lo que se va a enseñar. Y a nosotros, aquellos que vamos a estar escuchando, ayúdanos a tener un corazón enseñable, Señor, y receptivo a tu palabra, que podamos aprender a escuchar la voz tras la voz, Señor. Oramos por aquellos que nos van a escuchar a través de la transmisión, que también, Señor, podamos todos juntos ser bendecidos, Señor, pero sobre todo confrontados, alimentados, Señor, y, Señor, verdaderamente nutridos con el poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Bueno, hermanos, todos hemos tenido a veces momentos donde queremos o hemos querido ver de lejos, ¿verdad? Como sin involucrarnos del todo en algo. Bueno, algo así estaba pasando con Zaqueo. No es que a veces no creamos, ¿verdad? Absolutamente, o no es que no nos interese, ¿verdad? Para nada a Dios, porque puede haber cierto interés, ¿verdad? O no es que no nos interese. Simplemente a veces queremos observar desde una distancia cómoda. Queremos mirar qué está haciendo Jesús, pero sin que Jesús nos mire a nosotros. Esto sucede, hermanos, en muchos niveles, obviamente y principalmente en nuestra vida espiritual, ¿no? Hay personas que vienen a la iglesia, que escuchan, que cantan, pero aún desde cierta distancia, ¿no? Así como que no están involucrados. No están como tal rechazando a Dios en un sentido estricto, pero tampoco están o tampoco se sienten, algunos dicen, ¿verdad?, listos para entregarse totalmente, ¿no? O abrir completamente su corazón. Les interesa Jesús, ¿verdad? Pero no quieren que Jesús se acerque demasiado. En nuestra vida personal, en nuestros procesos personales, muchos sabemos que hay un área de nuestra vida que necesita cambiar o que necesitamos cambiar. Una herida puede ser, un pecado, una decisión. Pero en cambio preferimos ver la solución así desde lejos, sin tocarla realmente. Es como si dijéramos: solo quiero ver si esto es real, pero sin comprometerme tanto, ¿no? O todavía no. En nuestras relaciones, ¿verdad? También a veces vemos que Dios está obrando en otros, ¿verdad?, en otros hermanos, ¿verdad?, en el matrimonio de alguien, en la vida de un joven o de un amigo puede ser. Y pensamos: qué bonito lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona, de mi hermano, de mi hermana tal, o en el matrimonio de ellos. Qué bonito es lo que Dios está haciendo. Pero nosotros permanecemos en el árbol, mirando desde arriba nada más. O en nuestras dudas y en nuestras inseguridades. Hay quienes observan a Jesús desde lejos porque creen que no califican para acercarse.
como Zaqueo, cargando culpa o una etiqueta social o con mala reputación o simplemente pensando, ¿verdad? Jesús seguramente ve a otros, pero a mí no. Y eso es exactamente lo que Zaqueo estaba haciendo. Pudiera creerse, ¿verdad?, por lo que hizo, pero no es que realmente se fue al árbol para querer acercarse a Jesús. Había una curiosidad ahí, pero solamente quería verlo sin ser visto, para mantenerse tal vez en control, para no exponerse tanto tal vez, para mirar de lejos sin involucrarse. Pero aquí comienza lo hermoso de esta historia, hermanos. Jesús jamás, fíjense esto, permite que alguien verdaderamente hambriento se quede en la distancia. Zaqueo quería ver, ¿no? Pero Jesús quería encontrarse con él. Amén. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar con nuestro primer punto para aprender de esta historia cómo este hombre tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y obviamente que su vida da un giro completamente diferente, ¿verdad?, de lo que era antes de conocer a Jesús y lo que fue después de todo eso, ¿no? Pero vamos a leer, vamos hasta el versículo 1, ahí mismo de Lucas 19. Fíjense, Zaqueo quería ver a Jesús, pero Jesús quería encontrarse con él. Lucas 19, vamos hasta el versículo número 1 para ver cómo nuestro Señor Jesús tiene este encuentro con este hombre. ¿Cuántos saben que nuestro Señor Jesús era, ahorita vamos a aprender un poquito más si el Señor así lo permite, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesús era alguien muy ocupado, ¿ok? Pero se dio cuando estuvo aquí en la tierra del tiempo de ir específicamente a ciertos lugares y a ciertas personas. Pero fíjense lo que dice Lucas 19:1, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, dice que era jefe de los publicanos y rico, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Hasta ahí nada más. Bueno, ¿quién era Zaqueo? Bueno, dice el versículo 2 que era jefe de los publicanos y además dice que era rico. Aquí nada más quiero dar algunas cosas, a lo mejor ya lo sabemos, pero nada más quiero explicar quién era este hombre. Bueno, un publicano, hermanos, era alguien que se encargaba de recaudar impuestos o de cobrar los impuestos, ¿no? ¿A quién? Pues al pueblo, para dárselo al imperio, ¿no? Como el SAT, pues ahorita, ¿no? Algo así, ¿no? Más o menos, ¿no? El SAT de la época, ¿no? Que nadie quiere al SAT, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿pero cuál era el problema con eso? Bueno, para el pueblo judío, muchos de los publicanos o los que tenían este trabajo eran judíos, ¿ok? Entonces, pero como trabajaban para Roma, bueno, tenían que tener ese trabajo, cobraban los impuestos, ¿verdad?, a sus propios, ahora sí como decimos paisanos, ¿verdad?, los de su propio pueblo, y usualmente, fíjense, cobraban más de lo debido para enriquecerse. Pero, fíjense, un publicano tenía que cobrar un cierto impuesto, pero muchas veces aquí estaba el problema con la corrupción que había ahí. Cobraba más de lo que debía y lo que excedía, ¿verdad?, lo que era extra se lo quedaban, ¿no? Aquí pasa lo mismo a cada rato, ¿no? Entonces, bueno, pero él no solo era cualquier publicano, él era era jefe de publicanos, no de todos, era un jefe, ¿ok? Esto es importante porque, miren, porque un cobrador común no era un cobrador común, perdón, él era como un supervisor, ¿ok? Como una administración de un área en específica, de una red de impuestos en la región correspondiente, en este caso es Jericó, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que él tenía una posición, ¿verdad?, una influencia económica, tenía conexiones políticas y tenía mucho poder sobre otros cobradores también, y una reputación aún peor entre la gente, porque no solo era un publicano, era un jefe, ¿ok? Entonces, su riqueza hablaba de corrupción y, bueno, de su corrupción, pero algo más. Lucas, aquí en este versículo, en el 2, dice que era rico. El énfasis sugiere que su riqueza, fíjense, venía en una buena parte de prácticas injustas, ¿ok? O sea, era un tremendazo ahí, o sea, ¿verdad?
Pues hacía cosas muy malas. Entonces no era bien visto por las personas, no lo tienen en una buena estima, ¿ok? Como hoy muchos que conocemos que hay gente en la política que ha hecho cosas malas, ¿verdad? Que son muy corruptos y ya, ¿ok? Bueno, estaba muy mal, tenía una reputación muy mala y la gente no lo tenía en un concepto, obviamente. Entonces fíjense, el versículo 3 dice que procuraba ver a Jesús. Ahora, ¿qué probablemente es lo que Zaqueo sabía de Jesús? Nomás estoy dando esto para entrar ahorita a lo que vamos a explicar, ¿ok? En este punto. Porque dice que él quería ver a Jesús, ¿ok? Bueno, no sabemos exactamente a ciencia cierta qué es lo que Zaqueo sabía de Jesús, pero lo que sí podemos saber, fíjense, por lo que leemos en el Evangelio, es en el contexto. Miren, hasta este punto Jesús, nuestro Señor, ya era muy conocido, ¿ok? Ya tenía tiempo enseñando, ya había hecho muchas cosas. Jesús ya tenía a este punto fama de sentarse con los publicanos, con la gente, ¿verdad? Con los marginados, todo eso. Tal vez Zaqueo, ¿verdad? Pudo haber pensado, tal vez este maestro no me odie como todos los demás lo hacen. Bueno, tal vez había escuchado de la conversión de Mateo, porque acuérdense que Mateo también era un cobrador de impuestos, ¿se acuerdan? Él se convirtió y probablemente Zaqueo también sabía esto. Tal vez pensó que estar cerca de él podía pasar algo parecido, no lo sé. También sabía que predicaba del reino de Dios, que Jesús predicaba del reino de Dios, probablemente también sabía esto. Bueno, vio la multitud y supo. Cuando vio toda esta gente, Zaqueo pudo entender que Jesús era, pues, un líder, ¿ok? Que tenía mucha influencia. Algo despertó en Zaqueo la curiosidad de saber quién era o ver quién era Jesús. Entonces Zaqueo, en un principio, tal vez no buscaba a Jesús para cambiar completamente su vida, lo buscaba por una curiosidad. Pero Jesús lo busca para algo diferente, para transformarlo. Entonces, sabiendo esto, de que él procuraba ver a Jesús, ¿qué es lo que, cómo nos podemos ver nosotros en el ejemplo de Zaqueo? Bueno, Zaqueo es el retrato de muchas personas hoy en la iglesia que están interesadas, pero no entregadas, que están curiosas, ¿verdad? Pero no comprometidas, que están presentes, pero todavía con distancia, que observan desde arriba, desde donde se sienten seguros algunos, tal vez. Pero Jesús, en cambio, no busca observadores. Él busca que tengamos encuentros reales con Él. Entonces, probablemente, hermano, llevas mucho tiempo así de lejitos, como Zaqueo, sin acercarte mucho, pero escuchando la palabra de Dios. A lo mejor hemos tenido mucho tiempo que venimos, que estamos aquí, ¿verdad? Y que hemos aprendido algunas cosas y que sabemos, ¿verdad? Tal vez llevamos mucho tiempo sin levantar la mano para servir, pero viniendo a la iglesia porque aquí hemos visto que se enseña la palabra de Dios. Bueno, hoy muchos vienen, hermanos, aplicando esto porque quieren ver nada más. Pero Jesús viene porque quiere, fíjese, porque Él quiere encontrarse contigo. Con a lo mejor ese matrimonio cansado, a lo mejor con alguien que está luchando con la rutina, que está enfadado de su vida, que no le hace mucho sentido dónde está y lo que hace y para qué lo hace. O a lo mejor alguien que vive inseguro, ¿verdad? De no saber si lo que está haciendo tiene que hacerlo o qué debería estar haciendo. O con un hermano, con alguien aquí que se siente lejos. Bueno, con esos Jesús quiere encontrarse. Aquellos que quieren ver de lejos solamente porque les da curiosidad. Que a lo mejor podemos estar así, o hemos estado así mucho tiempo, hermanos, no lo sé. Pero Jesús quiere encontrarse con eso. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, donde Jesús rompe la distancia y nos llama por nombre. Okay, vamos al versículo 4 y al versículo 5 ahí de Lucas 19. Fíjense lo que dice. Lucas capítulo 19, versículos 4 y 5. ¿Ok? Dice, y corriendo, Lucas 19, 4, dice, y corriendo delante
subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Miren, nuestro Señor Jesús se detiene donde, ¿verdad?, Él venía, ¿ok? Bueno, esto nos dice mucho, porque Él se detiene, hermanos, bajo el árbol de cada persona que cree que no es vista. Fíjense, porque cuando lo ve, no le dice: oye tú, oye publicano, oye corrupto, ¿verdad? No lo dice así. ¿Qué le dijo? Zaqueo. Y vamos a ver más adelante porque tiene mucha importancia que le haya dicho su nombre. Dicho de paso, en la Biblia es muy importante, ¿verdad?, cuando la gente se llama por su nombre. Pero fíjense, Cristo se detiene, nuestro Señor Jesús se detiene. Nadie más lo hubiera hecho. La multitud iba avanzando con Jesús, porque acuérdense que iba entrando, ¿no? Todos tenían, ¿verdad?, tal vez prisa, o iban todos ahí apretados, o todos querían verlo, o todos querían, muchos ahí, a lo mejor querían su milagro, ¿no? Porque habían escuchado de que había sanado, que había todo lo que ya había hecho, ¿no? Había caminado sobre el mar. Buscaban tal vez algo de Jesús, la mayoría, la gran mayoría, tal vez no a Jesús mismo. Y Zaqueo, a lo mejor nada más como por curiosidad andaba y bueno, a ver si quiero ver si hace un milagro, ¿no? A ver qué pasa. A veces venimos así a la iglesia, a ver, bueno, pues voy a la iglesia a ver, ¿no?, qué pasa. Pero Jesús interrumpe el paso. Él iba caminando, pero Él interrumpe su paso. Como si Zaqueo hubiera sido la razón por la que Él hubiera estado ahí, o en ese momento lo más importante del día. Esto nos muestra por lo menos dos cosas, hermanos. Lo primero es que Dios se detiene por personas que el mundo no se detendría, porque Él nos conoce más allá de la apariencia. Él sabe quiénes somos más allá de las cosas que hacemos. Zaqueo no es una persona digna, ¿verdad?, de, según la opinión social, pudiera entenderse así, ¿no? Pues que era mal visto, tenía una mala reputación. Pues que, ¿por qué? Porque era rico, pero pues despreciado. Pues era poderoso, pero rechazado, ¿no? Era visible claramente, ¿verdad? Porque pues tenía muchas cosas ahí, el lugar donde trabajaba y todo. Pero aunque era visible, era emocionalmente invisible, porque nadie sabía lo que vivía por dentro. Entonces, fíjense, la gente irónicamente o contradictoriamente lo miraba quién era o qué hacía, más bien, miraba qué hacía, dónde estaba, pero nadie lo quería, nadie lo observaba detenidamente, nadie se daba el tiempo de detenerse ¿verdad?, a conocer quién era él. Bueno, este es el perfil, tal vez puede ser, ¿verdad?, de muchos hoy en una iglesia o en una congregación, que personas que a lo mejor están heridas detrás de una sonrisa. Es fácil sonreír, ¿sí o no? Es fácil reír a veces, es fácil decir estoy bien, pero por dentro puede haber una herida. Alguien que a lo mejor está sirviendo ya dentro de la iglesia, pero sienten que nadie los ve, ¿no? Que no se sienten valorados o no sé. Dicho sea de paso, el servicio que hacemos es para Dios, ¿sí o no? Y Él es al que debemos adorar en todo lo que hacemos. Pero a veces nos gana la humanidad y queremos que nos reconozcan, que nos den. Cuidemos eso, hermanos, porque eso puede estar siendo un problema en nuestro servicio. Personas que han fallado, tal vez puede ser alguien que haya fallado, que haya pecado contra Dios y que a lo mejor sienten que perdieron su lugar y que ya no pueden servir a Dios y que ya se acabó, ¿verdad? Ya es el fin. O personas que llegan a la iglesia sintiéndose anónimas o desconocidas. Bueno, si nos hemos llegado a sentir así, o tal vez nos estemos sintiendo así, nuestro Señor Jesús se detiene para encontrarse contigo, para decirte algo muy importante. Lo otro es
Que también Dios se detiene justo donde tú crees que Él no se detendría. Nadie hubiera esperado que Jesús se detuviera debajo del árbol, pues Él tenía algo que hacer. Pero Zaqueo subió al árbol porque pudo haber pensado que era la única forma de ver sin ser visto. Yo pregunto, ¿acaso se acuerdan que Dios le reveló a Jeremías? ¿Acaso habrá un lugar, lo voy a parafrasear, que alguien pueda esconderse donde yo no lo vea? ¿Habrá un lugar donde nos podemos esconder de la presencia de Dios, de los ojos de Dios? No hay. Bueno, Jesús se detiene precisamente ahí. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, mi hermana, yo le digo en el amor de Cristo, Jesús se para donde tú te escondiste. Es decir, en el lugar donde tú te ocultas, es el lugar donde Cristo se revela. ¿Y qué más? ¿Qué hace nuestro Señor Jesús? Bueno, lo llama por nombre. Aquí viene algo muy hermoso, hermanos. Jesús pudo haberle dicho, tú el del árbol, como lo dijimos al principio, tú el publicano, tú el corrupto, tú ¿verdad? El traidor a la nación, porque eran vistos como traidores todos aquellos que trabajaban para Roma. Pero no le dijo eso. ¿Qué le dijo? Zaqueo. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque Jesús lo llamó por su identidad. O por lo que, ahorita vamos a entender qué quiere decir esto. Miren, Zaqueo significa puro, justo o limpio, ¿ok? Tiene estos significados por las raíces de las palabras de donde vienen. Pero qué irónico, porque este era el nombre de alguien que vivía todo lo contrario, sucio, injusto y corrupto. Pero Jesús no lo llama por eso. Lo llama por lo que quiere hacer en él, por el hombre en el que Él quiere convertirlo. Y a lo mejor hemos vivido muy frustrados, hermanos, porque a lo mejor sentimos que no hemos dado y puede ser que no hemos dado lo mejor a Dios, y a lo mejor eso ha sido un impedimento para entregarnos bien, que estemos viviendo atados a la culpa y a la amargura y a la frustración y a la decepción. Pero hoy nuestro Señor Jesús nos quiere encontrar para decirnos y recordarnos lo que Él quiere hacer en nuestra vida, en el hombre y en la mujer que Él quiere que tú seas, que yo sea. Para Él es importante, es tan importante, por lo menos lo podemos ver en este encuentro con Zaqueo. Para Jesús era importante tanto que se detuvo de todo lo que estaba haciendo. Recuerden que nuestro Señor Jesús hoy se acerca para llamarnos por el propósito que Él quiere cumplir en nosotros, no por nuestro pasado. Y lo personaliza. Miren, y esto es lo otro interesante, llamar a alguien por su nombre en aquellos días, en un texto de aquella época, quería decir lo siguiente, quería decir, te veo, te conozco, te tomo en serio, eres importante para mí. Dicho de otra manera, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús rompe el anonimato espiritual. A veces creemos que Dios, aplicando todo esto, habla a otros, pero no nos habla a nosotros. Pero este pasaje nos recuerda que Jesús sabe exactamente dónde estás, hermano. ¿Qué cargas llevas? Él lo sabe. ¿Qué escondes? Él también lo sabe. ¿En qué rama, verdad, emocional o espiritual te has subido para evitar a los demás? Él lo sabe. Él sabe todo eso. Y no se presenta aquí para restregarlo, como a lo mejor tal vez uno, si somos muy, ¿verdad? Tenemos el mal hábito de nosotros sí restregar las cosas, ¿eh? Pero Dios tiene una manera muy diferente de tratarnos, hermanos, cuando quiere hacer algo en nuestra vida. El encuentro comienza cuando dejamos de escondernos
o de querer ser anónimos delante de Dios. A veces creemos, entonces, como dije al principio, que Dios no nada más habla a los demás, pero a otro, o a otra, o a otros, pero a nosotros no. Podemos decir, este sermón no es para mí, es para el hermano que vino, porque ya ni el que no vino, ¿no? El hermano que sí vino. No, yo no soy tan espiritual, alguien puede decir. Yo estoy demasiado sucio, no creo que Dios me vaya a hablar así. Yo ya fallé demasiado, no creo que ya Dios quiera hablarme. O alguien puede decir, no, yo vengo y nada más escucho y ya me voy, pero es todo. Exactamente como Zaqueo. Quería ver, pero no ser visto. Hermano, Jesús sabe exactamente dónde estás, en cada área. ¿Dónde estás emocionalmente? A lo mejor hemos venido, o alguien aquí ha venido cargado con culpa, ¿verdad? Como dijimos, con vergüenza, con cansancio, no lo sé. Nuestro Señor Jesús sabe dónde estás espiritualmente. A lo mejor si estás frío, que ya no tienes una vida de oración, que ya no te empapas de la palabra de Dios, ya no te levantas cada día contenta porque es una oportunidad para agradar a Dios. ¿Cómo nos levantamos? ¿Cuál es la primera reacción que tenemos en la mañana? Otra vez el trabajo. ¿Así o gracias, Señor? Porque hoy me das la oportunidad de adorarte, de serte fiel, de honrarte. Y sí va a haber desafíos, claro que va a haber oposición para mi compromiso y mi pureza contigo, pero dame las fuerzas para mantenerte fiel. ¿O qué decimos en la mañana? Ya llévame, Señor. ¿Qué decimos? ¿Cómo es nuestra? Eso dice mucho, nuestra primera reacción en la mañana, hermanos. Casi que canta el resto del día. Pero Dios sabe, el Señor sabe, hermanos. A lo mejor hemos vivido confundidos, ¿no? O en pausa, ¿no? En stand-by, dicen mis hermanos del otro lado, ¿no? Ahí entre que no estamos queriendo avanzar y todos por cosas que nos han pasado. Es que yo siento que no me oye y no sé, hermanos. Bueno, no sé cómo cada quien viva su vida, pero algo es seguro. Dios quiere transformarnos verdaderamente, pero si nosotros nos estamos resistiendo, eso va a tardar. Dios también sabe dónde estamos, ¿verdad? Relacionalmente hablando. A lo mejor alguien que se sienta que está solo, ¿verdad? O distanciado, que lo hacen menos, o cargado. Dios sabe, hermano, si has venido cargando, hermana, si has venido cargando con eso. Dios sabe también dónde estás escondido. A lo mejor en la excusa, ¿no? Hermano, Dios te bendiga, mira el Señor, ¿cómo estás? No, pues ahí vamos. Ya tienes tiempo, nunca has meditado en servir al Señor. No, hermano, es que es demasiado, hermano. Y ahí estamos, ¿no? En la eterna excusa, ¿no? De no querer, ¿verdad?, doblegar esa parte de nosotros. O no sé, cualquier otra razón. A lo mejor estamos escondidos en un hábito o en un mal hábito. No, hermano, es que así soy, yo así no me puedo levantar temprano para orar, no puedo. Yo ya lo intenté de todo, hermano, yo me puse aquí esas gomas que no sé qué, y no, hermano, no puedo. En un hábito, en algo, siempre sacamos algo, ¿no? En un dolor. Hay mucha gente que usa el dolor para justificar o esconder su pecado, ¿sabía? Una pérdida o algo para justificar conductas pecaminosas, lenguaje, ideas, visitar tipo de lugares, etcétera. Pero Dios sabe qué es lo que hemos estado usando como un escondite para no rendirnos. Nadie más sabe qué árbol escogiste para esconderte. Nadie lo sabe humanamente, pero Jesús sí sabe. Sabe dónde nos hemos querido esconder. El encuentro comienza entonces cuando dejamos de ser anónimos. Zaqueo podría haberse quedado callado, ¿verdad? Podría haber pretendido que no era él. Pero a la voz de Jesús, él responde. Él desciende y Jesús entra en su casa. Y así empieza todo encuentro con Dios. Cuando dejamos que Dios nos hable, ¿verdad? Que hable a nuestro nombre,
no a nuestra máscara. Que Dios conoce nuestras fortalezas, nuestras debilidades, conoce nuestros pecados. No hace falta que lo repita, claro que los confronta. Pero si nosotros solamente nos estamos pretendiendo esconder, Dios no nos va a obligar, hermanos. Pero Él viene y se detiene para encontrarse contigo. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. Jesús, ¿verdad?, se invita antes del cambio. Fíjense lo que dice el versículo 5, vamos a leer ahí Lucas 19:5. Lucas capítulo 19, versículo 5. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio, le dijo: Zaqueo, ¿qué dice? Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Me voy a quedar con la frase cuando le dijo: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Bueno, esto pudiera sentirse como un escándalo, ¿no?, para aquella época, o podía entenderse como el escándalo del evangelio, porque Jesús entra antes que Zaqueo arregle su vida. Cuando Jesús le dice a Zaqueo: hoy es necesario que pose en tu casa, está rompiendo todo el sistema religioso de la época. Zaqueo, fíjense, esto es algo muy interesante, porque Zaqueo aquí no había confesado nada todavía, no había devuelto nada todavía, y no había cambiado nada todavía. Pero Jesús ya había decidido entrar a su casa. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué representa esto? Representa, hermanos, que la gracia de Dios se adelanta al cambio moral, ¿no?, o al orden personal. Jesús no esperó a que Zaqueo resolviera su pasado, lo buscó con todo y lo que en ese momento era. Obviamente no le estaba solapando nada, ni no le solapó nada, ni le justificó nada en ese momento. O sea, no lo hizo así. Simplemente se acercó. Jesús sabía quién era Zaqueo, así como sabe quién soy yo y sabe quién eres tú, quién es usted. Por eso decimos que puede decirse que es un escándalo, ¿verdad?, del evangelio, porque aquí la gracia llegó antes, no después. Bueno, esto rompe con 3 ideas, ¿verdad?, principales, que a lo mejor uno puede hacerse o que uno nos podemos hacer en nuestra mente. La primera puede ser que tengo que mejorar para poder ser digno de ser escuchado por Dios. Bueno, Zaqueo estaba en lo peor de su vida, rechazado por la gente, sucio espiritualmente, moralmente pues cuestionado, era corrupto, emocionalmente escondido y económicamente enriquecido, pero a costa de otros. Si alguien no merecía, si lo queremos poner en este sentido, ser escuchado, era él, por todo lo que hacía. Pero Jesús lo llama por su nombre, desde el árbol donde él estaba ahí, no desde el cambio. Hoy muchos siguen creyendo que Dios tiene como un modo avión, ¿no?, que fallamos y ya nunca más nos va a escuchar, ya nunca más nos va a ayudar, que ya nos desecha. A Dios no le agrada. Obviamente Dios no tolera el pecado, hermano. No estoy diciendo que lo van a cambiar aquí el mensaje, ¿no? Hay que entenderlo todo en el contexto. Lo que a veces sucede es que nos vamos al extremo. Fallamos y ya no queremos acercarnos a Dios, porque decimos: no, ya no se puede, ya no puedo acercarme a Dios, ya nos hacemos ideas, hermanos. Este encuentro nos muestra que Dios no nos escucha solamente porque estemos bien, sino porque nos ama, hermanos. Por eso. Pero quiere que reconozcamos, quiere que nos rindamos, quiere que le confesemos la verdad y que ya dejemos las cosas que a lo mejor ahorita no están bien. La indecisión, la inseguridad, los pretextos, las excusas, todo eso. O otra idea es cuando pensamos: cuando ya esté bien, vuelvo a servir, si es que alguna vez alguien participó en el servicio. Bueno, Jesús
Jesús le pudo haber dicho a Zaqueo: mira, Zaqueo, ve y arregla todo, tus cuentas y luego tu vida, y luego ya hablamos. Pero no, la dirección fue aquí al revés. Primero fue la comunión, luego fue la transformación. Primero fue tener esa relación entre Zaqueo y Jesús, y luego fue la restauración. Primero fue la presencia de Jesús en la vida de Zaqueo, y luego fue la obediencia, como vamos a ver más adelante. Hay quienes se quejan de su servicio, a lo mejor porque sienten que no están a la altura. Pero Jesús no va a nuestra casa, no va a mi casa, no va a tu casa porque seamos perfectos. Va porque necesita restaurarnos primeramente. Porque no hay ese nivel, hermanos, de perfección. Ahora no estoy diciendo que no hay que dar lo mejor, tenemos que aprender a dar lo mejor. Pero entender que nuestro Señor Jesús ve más allá de eso. Porque hay lugares muy bonitos que dicen ser iglesias, ¿verdad? ¿Sí o no? A lo mejor les han visto en el YouTube, yo no sé, ¿no? Hay plataformas, grandes luces, ¿no? Pero ahí a veces no se adora a Dios. Se adora el lugar, se adoran los talentos, pero Jesús no es el centro. Entonces a lo mejor externamente podemos tener muchas cosas, hermano, o ser algo o aparentar, pero lo que a Dios le importa es el interior. ¿Cómo está nuestro interior? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra primer casa? ¿Verdad? Aquí adentro, ¿cómo está? ¿Está ordenado? ¿Está dañado? ¿Está sucio? ¿Está descuidado? ¿Está solo? ¿Jesús habita ahí? ¿O quién habita ahí? ¿O quiénes habitan ahí? ¿Quién tiene el control de eso? Y luego otra idea es que, bueno, primero cambio y luego Dios me acepta. Bueno, nosotros no nos podemos cambiar, ¿verdad? El de la transformación no la podemos hacer. Esta es una cosa muy, muy triste porque muchos se encierran en esto y se amargan. Zaqueo, cuando Jesús no le dijo: Zaqueo, baja, pero primero, antes de bajarte y acercarte a mí, tienes que hacer toda esa lista de requisitos religiosos y tienes que aprender a hablar lenguas, tienes que tener ahí... No. Jesús le dijo: hoy voy contigo, le dijo a él. A veces, hermanos, Dios, nuestro Señor, se acerca para transformarnos con aceptación, porque sabe quiénes somos. Cuando alguien cree que siempre, ¿verdad? Tiene que ser perfecto, que no tiene que tener ninguna falla para poder acercarse a Jesús, nunca se acerca de verdad. Pero cuando entiende que Jesús, ¿verdad?, nuestro Señor nos acepta cuando nos acercamos a Él genuinamente, aunque tal vez no estemos como quisiéramos estar, nos ayuda a entender que ese amor nos va a ayudar a cambiar todo desde adentro. Yo conocí a una persona así, alguien cercano, alguien que he estimado mucho, es un amigo, a veces ha venido aquí, que él me decía: no, es que yo no oro. ¿Por qué? Decía: no, porque le he fallado mucho a Dios y se me hace muy, muy hipócrita de mi parte, decía, nada más cuando ocupe algo hablarle. Y en ese momento yo me acuerdo que le dije: mira, Dios no está esperando que tú puedas arreglar tu vida para que puedas acercarte. Él es el que te va a ayudar a transformarte y arreglar todo lo que está mal, pero te tienes que acercar. Y a lo mejor muchos tenemos ese complejo de que Dios no nos va a oír, o que ya no nos podemos acercar si no somos, ¿verdad?, impecables. No, hermano, si Él viene es porque quiere encontrarse contigo, conmigo. Entonces la gracia no sigue al cambio, lo provoca. Zaqueo no cambió para que Jesús, ¿verdad?, lo amara. Zaqueo cambió porque Jesús lo amó primero. El evangelio no es arréglate y ya ven a Cristo. No, es ven a Cristo y Él te va a arreglar.
Él nos arregla, Él nos va a arreglar, Él nos ayuda todos los días, ¿no? A arreglar nuestras vidas, a ordenar nuestra vida con su palabra. Este es lo que pudiéramos llamar una parte muy importante del pasaje, como el corazón del pasaje. Es lo que hizo que Zaqueo bajara corriendo del árbol. Esto es lo que hizo que se entregara y que entregara su dinero. Esto fue lo que hizo que fuera transformado. La gracia que llega antes, que llega primero, es la que cambia después. A lo mejor esas heridas, ¿verdad?, que tenemos, o esa frialdad, ¿verdad?, o que llevamos meses, años tal vez en silencio espiritual. Si a lo mejor estamos así, hoy el Señor nos dice que quiere entrar hoy. No cuando todo esté listo, no cuando todo esté ordenado, no cuando, que quiere entrar para Él transformarlo todo. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, fíjense, y esto ya es más breve. La gracia, hermanos, que llama, produce un cambio verdadero. Vamos a leer el versículo, vamos a brincarnos un poquito ahí. Bueno, vamos a leer el 6, vamos hasta el 8, vamos a brincarnos un poquito hasta el 8. Bueno, le dijo, desciende, ¿verdad? Le dijo en el 5, ¿verdad? Para que puedas seguir en tu casa, vamos al 8, dice, sin criticarle el contexto. Entonces Zaqueo, puesto en pie, versículo 8 de Lucas 19, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, y usted cree que no, pero bueno, lo devuelvo, se lo devuelvo cuadruplicado. Bueno, le dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Zaqueo no cambia por la presión religiosa, cambió porque experimentó un amor inmerecido. Fíjense, esto es lo que sucede. Jesús lo llama primero, Jesús entra, ¿verdad? Y cuando ya está ahí, lo transforma, lo cambia. El verdadero arrepentimiento nace de un corazón amado, no de un corazón asustado. No del miedo, ¿verdad? De ese que no viene de parte de Dios. Hermanos, nuestra vida familiar no cambia solamente por la culpa, sino por la gracia de Dios. No debemos dejar nuestros pecados o querer dejar nuestros pecados por miedo. Renunciemos a todo aquello que desagrada a Dios por amor. Dios, si a lo mejor hay cosas ahí, bueno, hermanos, Dios quiere transformar nuestra casa, nuestra familia. Dejemos que entre, que gobierne, que sea Él el que nos ayude con nuestras cosas. Cuando hemos querido hacerlo sin depender de Él, ¿cómo nos va? Yo creo que es un buen tiempo para dejar que, si no ha sido así, que Él haga lo que mejor sabe hacer, traer su vida a nuestras vidas. Entonces, fíjense, cuando Jesús entra, la salvación entra también. Versículo 9, fíjense lo que dice, y acompáñame a leer. Versículo 9 de Lucas 19. Dice, Lucas 19, 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y hasta ahí. Fíjense, el cambio de Zaqueo no solo fue personal, también fue familiar. Jesús no le dijo solo a ti, ¿qué dijo? A esta casa. El Señor no solo viene para transformar a una persona, también tiene el poder de transformar nuestro hogar. ¿Qué podemos aprender aquí? Que Jesús no estaba hablando únicamente de Zaqueo como persona, como individuo, sino de todo su entorno, de su familia, de su historia y de lo que vendría después. Entendemos que en la palabra de Dios, cuando leemos la palabra casa, quiere decir la familia, nuestras relaciones, ¿verdad? Nuestra descendencia, el ambiente donde se forma el carácter.
Esto significa que el encuentro personal de Zaqueo con Jesús desató una transformación espiritual que no se quedó encerrada a él, sino que se extendió hacia su manera de amar a los demás, principalmente a su familia, a su manera de criar, a su forma de manejar el dinero, a sus relaciones rotas, a su reputación, ¿verdad?, en la comunidad, a su futuro espiritual y el de su familia. Vemos la importancia de que dejemos que Él entre. A lo mejor no hemos estado amando como Dios quiere a nuestra familia. A lo mejor creemos que amar es darles dinero. Eso no es. ¿Eso será todo? Yo les pregunto, papás, ¿ustedes creen que el amor solamente es darles dinero a los hijos y ya? Para que se lo gasten en juegos o no sé qué hagan ahora los jóvenes. Bueno, sí sé qué hacen, pero eso yo se los digo allá. Con eso ya el niño se forma o la niña, no sé, o se deforma, ¿no? Zaqueo aprendió que el amor era más que la riqueza y el estatus social. En su manera de criar, ¿verdad?, a sus hijos, tal vez él creía que llevándolos a lugares, dándoles cosas materiales, a lo mejor eso los iba a formar, o que él fuera alguien muy importante, eso iba a provocar en su familia, ¿verdad?, o en sus hijos, que lo respetaran, ¿no? Pero no es así. Su forma de manejar el dinero cambió. ¿Cómo manejamos nuestro dinero, hermanos? ¿Le damos al Señor lo que es del Señor? ¿A Dios lo que es de Dios? ¿O le damos al César lo que es de Dios? Porque ahí es que alguien se la cambian ahí a veces. Si le pedimos, hermano, me puedes decir, hermano, es que yo reprobé matemáticas, ¿no? Bueno, pero ¿quién es el que nos puede dar la sabiduría para mantener el orden ahí? En los gastos, en todo eso. El Señor, hermanos. Bueno, eso es importante, saber hacerlo. Bueno, en sus relaciones con los demás, a lo mejor todavía, ¿verdad?, hay que ir a pedir perdón a alguien que hayamos ofendido, a alguien que hayamos lastimado, etcétera. Pues eso es lo que Jesús hace cuando entra en nuestro hogar. Nos enseña cómo sí hacer las cosas bien delante de Dios. Pero ¿por qué es tan importante esto? Miren, porque muchos hoy en la congregación pueden pensar que Dios solo toca a un individuo y no a los que están conectados a Él. Pero fíjense, aquí debemos entender que no es necesariamente así. Obviamente que empieza en alguien, pero eso se extiende a otros. Cuando Dios toca a alguien, también llega, si esta persona se dedica y ve de la obra de Dios, también llega, ese toque de Dios llega a lo que la otra persona, o a lo que esa persona toca, es decir, a lo que está cerca de él. ¿Cómo es eso? Cuando Jesús entra en una vida, también entra a su casa. El encuentro con Cristo nunca se queda solo en un corazón, se traslada al comedor. ¿Cuáles son las conversaciones que hay en nuestra casa cuando comemos? No, hermano, pues ni los veo, me levanto a las 5 de la mañana y bueno, pues, y cuando hay momentos de platicar. No, hermano, es que usted no sabe, usted porque está soltero, no sé qué, empiezan a hacer carrilla, ¿no? Pero bueno, hermanos, ¿cuántos saben que hay que tener pláticas con nuestra familia en nuestra casa? Bueno, lo que Dios hace en nosotros también se traslada al comedor, al matrimonio no se diga, y a la siguiente generación. A nosotros que estamos aquí, ¿verdad?, como servidores, tenemos la responsabilidad de transmitirle a los que van llegando el verdadero evangelio, cómo es el servicio a Dios, cómo es la vida verdaderamente, ¿verdad?, aprender a descubrir a Dios todos los días, a conocer su carácter, su amor, su naturaleza. Que no estoy diciendo que es hacer una marucha en servir a Jesús. Simplemente que aprendemos a descansar en su gracia, en su poder. Porque, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo? De buena gana me gloriaré más bien ¿en qué? En mis debilidades. Para que el poder de Cristo repose sobre mí. Y dice paradójicamente, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno,
Entonces, si hemos recibido a Jesús en nuestra vida, hermanos, eso puede alcanzar nuestra familia y lo hace, pero si de verdad dejamos que Él entre. A lo mejor tus hijos no están aquí, hermano o hermana, o están lejos de Dios, pero si Jesús entró en tu vida, ya comenzó una obra que también puede llegar a ellos. Lo que Dios hizo contigo se convierte en una semilla para ellos. Y Dios cuida esas semillas, aunque a lo mejor no veas que broten todavía. Pero tiene que verse la obra ahí, porque si digo, ay Dios, ya soy cristiano o cristiana, ya soy, ¿verdad? Pero sigo igual que antes, pues ahí sí no va a pasar nada. Pero si está verdaderamente, estamos dedicándonos, créanlo hermano, créanlo que eso va a llegar, esa semilla llega, ese ver, ese cambio, esos cambios que se ven, hacen dudar a los demás. Es en serio, hacen dudar a los demás. La gracia que te tocó a ti puede sanar tu matrimonio. Muchos hogares están rotos por falta de amor. Porque, ¿qué nos enseñaron nuestros abuelitos? Los hombres no lloran. Aguántese. ¿Qué nos decían? Y puras de esas, ¿no? Es pura cultura del mundo. Sino muchos están rotos, no solo por falta de amor, sino por la falta de Cristo en el centro. Jesús no solo restaura al pecador, y créame que el Señor no solo quiere entrar a tu vida nada más para que tú te quedes con Él. Hay gente alrededor de ti. Restaura también lo que hay alrededor quiere hacer una obra en nuestro hogar. Cuando eso sucede, hermanos, el orgullo baja. Empezamos a reconocer cuando hablamos mal, cuando tratamos mal a nuestro cónyuge, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo que nos dice algo completamente diferente de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. ¿Quieres saber? No es aquí la clase, ya la van a dar la próxima semana. Pero ¿quieres saber cómo es comportarse, ¿verdad? Delante de Dios, como Dios manda en el matrimonio? Ahí está en la palabra de Dios. Véngase la promoción aquí, no véngase los sábados de cuando hay matrimonios. Ahí, hermanos, el Señor, ¿verdad? Habla. Pero no dejemos que la cultura del mundo nos diga cómo comportarnos, ¿verdad? Los amigos, ay, ¿a poco te pega tu señora? Vente. Y ahí van los hermanos, ¿no? No, hermanos. Pero en fin, eso ya el Señor va a hablar más ahí, ¿no? Que luego me atomatean aquí. La comunión sana, el perdón fluye y la paz vuelve a la mesa. La visita de Jesús, hermanos, puede restaurar incluso generaciones enteras. Zaqueo pasó de ser un problema social a ser un testimonio familiar. Y la restauración que Cristo trae no es temporal. Dios realmente quiere hacer la obra en nuestra familia. Él no solo piensa en nosotros, también sabe que si nosotros somos dedicados, nuestros hijos, nuestros nietos, puede llegar, hermanos. Hay testimonios de familias que por generaciones han servido al Señor. Entonces lo que comenzó y lo que Dios comienza en ti, corta los ciclos de pecado, de abuso, de adicciones, de violencia, de incredulidad y de resentimiento. Ser salvado, ser transformado no solo te cambia, que es algo muy importante, sino que te vuelve el inicio de una nueva historia familiar. Conclusión y aplicación. El Señor nos dice, desciende, es hoy. Zaqueo bajó del árbol y cada persona que se encuentra con Jesús tiene que descender también, tiene que descender de su orgullo, tiene que descender de su autosuficiencia, de su anonimato, de su indiferencia, de su distancia, de las excusas. ¿Qué más hace falta para decirle que sí a Jesús? ¿Qué más? Y él cada vez se los pregunta, hermano, ¿se sabe otra? ¿No? Como decía Pedro, cada vez que tenga oportunidad, ¿no? ¿Qué más tiene que hacer el Señor? Jesús
sigue llamando hoy por nombre. Él sigue diciendo, es necesario que pose yo en tu casa. Jesús sigue entrando antes del cambio para producir el cambio. No va a suceder nada si Él no está ahí, si Él no está aquí adentro. No va a suceder nada. Entonces, hermanos, el encuentro, ¿verdad? Este encuentro de Jesús con Zaqueo termina con una invitación poderosa y directa y profundamente personal. Lo vuelvo a leer lo que dijo nomás una parte en el versículo 5, cuando le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿A poco no quisiéramos recibir al Señor en casa? Imagínense haber vivido en esos días, haber tenido el privilegio de que el Rey del Universo entrara a la casa. Pues hoy también puede entrar, hermanos, y que se quede ahí, porque luego a veces le decimos: ven mañana, Señor, ven el domingo, ¿no? Zaqueo bajó del árbol. Y todo encuentro real con Jesús requiere un descenso. No podemos ver a Cristo desde arriba. No podemos recibir su gracia desde una posición elevada. No, yo luego, la estoy pensando, ahí estoy viendo mis tiempos y a ver si. No podemos escuchar su voz, ni vamos a poder distinguir su voz si seguimos escondidos entre las ramas. Miren, Zaqueo, con esto ya me voy yendo al final. Con esto, Zaqueo quiero decir esto solamente para ir ya aterrizando todo. Zaqueo era pequeño de estatura, pero era grande de orgullo. Subió al árbol para ver, pero no para ser visto. Jesús lo llama para bajar porque la salvación no entra donde el orgullo gobierna. Muchos creen o muchos quieren un Salvador, ¿verdad? Alguien que los ayude, alguien que los salve, pero no quieren un Señor, alguien que los gobierne. Y eso no es así. Si de verdad queremos que Jesús sea nuestro Salvador, tenemos que entender que Él debe ser nuestro Señor, el que gobierne nuestras vidas, el que nos enseñe los límites de lo pecaminoso y lo santo y respetarlos. Queremos a Cristo, algunos de verdad pueden decir, sin abandonar la altura que nos hemos construido. Pero el Evangelio en nuestra vida comienza cuando bajamos, hermanos. Zaqueo tenía dinero, poder, contactos, posición. Bueno, era alguien rico, hermano. Imagínense un rico. ¿Cuánto gana un rico? Bueno, lo que a veces queremos ganar, ¿no? Pero puede ser que nunca suceda. Así que mejor ya hay que olvidarnos de eso, ¿no? Él tenía dinero, contactos, posición, y aún así, él estaba vacío. Algo despertó su curiosidad para querer. Algo hizo, algo se preguntó Zaqueo, porque él tenía todo, pues era rico. Pero algo hizo. ¿Qué tal si ese tal Jesús tiene algo? Bueno, por eso subió al árbol, porque no podía solucionar su propio vacío. Quizás, hermano, tú también has subido a la rama de la autosuficiencia. Yo puedo solo, yo lo controlo todo, yo administro mi vida, pero Jesús te dice: baja, yo quiero entrar. Zaqueo quería ser espectador, no un protagonista espiritual. Quiso esconderse detrás de las ramas del sicómoro, del árbol, pues. Pero Jesús lo expone con amor, llamándolo por nombre, porque había una multitud. Algunos vienen a la iglesia o a las iglesias como espectadores. Se conectan, pero no se rinden, porque muchos dicen: hermano, la iglesia online, no es pecado verla desde el Facebook. Bueno, pues ahí ya el Señor es el que convence los corazones, ¿no? Se conectan, pero no se rinden. Participan, pero no se entregan. Vienen a ver a Jesús, pero no a encontrarse con Él. Y el Señor nos dice: baja, te veo, yo te conozco, yo sé quién eres. No basta con querer ver a Jesús. Zaqueo tuvo que responder. ¿Qué dice el pasaje cuando le dijo esto? Descendió, ¿cómo? A prisa, y le recibió gozoso. La indiferencia espiritual se rompe cuando obedecemos la voz de Jesús. Cuando dejas de posponer,
Cuando dejas de ver desde lejos, cuando decides responder hoy. Zaqueo estaba lejos. Jesús se acercó. Zaqueo estaba escondido. Jesús lo llamó. Zaqueo estaba apartado. Jesús entró en su casa. Esta es la última distancia que se rompe, la del corazón. La salvación no es geográfica, o sea, no es por el lugar donde uno esté, es relacional. No es estar cerca de la iglesia, ¿ok? O estar en la iglesia, o sea, en el lugar. Es dejar que Cristo, o dejar a Cristo entrar a tu casa, a tu vida, a tu historia. Así como lo hizo Zaqueo. Porque ahí es donde quiere Él habitar, en lo más profundo de todo nuestro ser. Así que hoy el Señor, mientras nos ponemos de pie, sigue llamando por nombre. No al perfecto, no al impecable, no al exitoso, no. No a la mente más brillante, al dispuesto. No al que ya cambió, sino al que quiere cambiar. No al que se quedó abajo, sino al que subió intentando ocultarse. Como le dijo a Zaqueo, es necesario que pose yo en tu casa. ¿Queremos que Él pose en nuestra casa? ¿Se quede ahí? ¿Sí o no? Bueno, pues Él nos dice, es necesario que pose yo en tu casa. Qué bendición, hermano. Yo se lo puedo decir, hermanos, he visto cuando el Señor llega a habitar en un hogar, qué cambiazo dan las cosas, de verdad. Pero yo creo que si a lo mejor lo hemos estado viendo desde lejos, anhelando tal vez un poco de eso, ¿por qué hoy no cambiamos la fórmula y dejamos que Él entre? Y nos, obviamente, pues que nos ayude. Él no te va a preguntar si ya arreglaste tu vida. No te pide bajar solo. Él te sostiene mientras desciendes. Jesús sigue entrando a los hogares para poder producir ese cambio. Porque la gracia no llega al final del proceso. La gracia de Dios inicia ese proceso. Vamos a orar todos juntos y no sé qué es lo que a lo mejor hemos venido cargando o has venido cargando. No sé dónde te has escondido o me he escondido, ¿verdad? No sé qué tanto tiempo hemos querido ver a Jesús solo desde lejos, de forma curiosa. Porque a lo mejor podemos decir, no, es que está bien la iglesia, pero no nos hemos involucrado. Hoy Jesús está abajo del árbol donde tú estás. Te está viendo, te está llamando y te está diciendo, baja porque hoy quiero entrar en tu casa. La pregunta no es si Él quiere entrar, La pregunta realmente es si estás dispuesto a descender. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia, por tu palabra que es fiel y verdadera. Este hombre jamás se imaginó que tal vez tú te ibas a detener ahí. Tal vez para él iba a ser otro día más, donde iba a recibir críticas, donde iba a recibir malos comentarios, malos tratos, malas caras. Él no se imaginó que desde donde él estaba, tú lo ibas a ver. Mucho menos que te ibas a acercar y te ibas a detener. Pero tal vez así hemos estado, Señor, de lejos solamente. De lejitos, ahí nada más, sin involucrarnos tanto, como dicen en el programa, para evitar la fatiga. Pero tal vez muy
en una buena parte de nuestro corazón anhelamos el ver el cambio y la transformación en nuestra familia y en nuestro hogar. Te pido, Padre, que nos perdones porque tal vez nos hemos quejado de lo que no tenemos, de lo que no somos, de lo que nos gustaría tener, pero no hemos hecho nada para hacer lo que tú quieres que seamos. No hemos descendido del árbol, no hemos escuchado ni atendido tu voz, Señor. Pero una vez más tú nos llamas a descender para encontrarnos contigo, para sanar nuestro corazón, para sanar nuestra familia, para restaurar nuestro hogar, Señor. Yo oro para que podamos responder, porque tú ya mandaste tu palabra. Yo oro para que verdaderamente podamos responderte, Señor, con esa disposición como la de Zaqueo, esa respuesta, la cual hizo que su vida fuera completamente diferente. Ayúdanos a descender, Señor, para encontrarnos contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén.